Buenas tardes, sean bienvenidos a esta su biblioteca pública, Dr. Pedro de Alba, que hoy estamos en una fiesta. Hoy estamos celebrando ya los 60 años de la biblioteca pública. De verdad que qué bonito poderlo celebrar. Gracias por haberme invitado, Marta. Muchísimas gracias. Y bueno, comenzamos rápido para no aburrirlos, para que no se sienten tanto. Y quiero empezar dándole la bienvenida a nuestro presidium de esta tarde. Les pido por favor un fuerte aplauso para el maestro José Martínez Yáñez, subdirector de Cultura de aquí de San Juan de los Lagos. De la misma manera para la licenciada Lorena Herrera, regidora de Cultura de San Juan de los Lagos. Para el ciudadano Jorge Luis Gutiérrez, regidor de Deportes. A la licenciada Marisol Padilla Gutiérrez, en representación del presidente, el ciudadano Alejandro de Anda. A la licenciada Marta Elena Padilla Muñoz, encargada de la biblioteca y coordinadora regional. Al licenciado Jorge de Rueda, director de Educación. Y al ciudadano Álvaro Macías, regidor también de aquí de San Juan de los Lagos. Y bueno, pues, sin más preámbulos, vámonos derecho a lo que tenemos que hacer. Le vamos a ceder la palabra a la directora de la biblioteca, la licenciada Marta Elena Padilla Muñoz, para que nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ay, se siente mucha emoción el día de hoy. Al momento que he estado viendo cómo están ingresando, siento que cada uno de ustedes tienen algo de historia de aquí, de este lugar. 60 años. Se escucha mucho, ¿verdad? Me puse a investigar, digo, 60 años, tantas cosas que pueden pasar. Pero hablando en el mundo de los libros, si vemos otras bibliotecas, la famosa biblioteca de Alejandría, esa que era como una utopía, un sueño, el poder tener ahí todo lo que se fuera escribiendo en el momento. ¿Y cómo fue que empezaron a acumularse documentos, no precisamente para contar historias, sino cuentas? ¿Cuánto le debía a quién? ¿De quién era qué terreno? Toda esa evolución que tiene que ver con esta institución a través de la historia. El resguardo del conocimiento, el resguardo del deleite de la mente cuando entramos en todas esas maravillosas historias. Esta biblioteca lleva el nombre de un ilustre sanjuanense, Dr. Pedro de Alba, que todavía hasta la fecha para algunos sanjuanenses sigue siendo un desconocido, desafortunadamente, y se le conoce más en otros lugares. Creo que nos hace falta también a nosotros ser un poquito más conscientes de hacer nuestra tarea, de investigar. Aquí tenemos la información, hay que aprovecharla, es para todos ustedes. Nosotros los que trabajamos aquí somos solamente los facilitadores, los que resguardamos, los que intentamos hacer llegar a ustedes toda esta información. Esta biblioteca cumple 60 años. Es un reflejo de que aquí en San Juan se preocupaban ya por la educación hace mucho tiempo. Y al decir hace mucho tiempo me refiero a que en el país, en 1983, cuando aquí ya se tenía una biblioteca con algunas décadas, fue que surgió
crear bibliotecas en todo México, lo que se llama DGB, Dirección General de Bibliotecas, que actualmente es con la que nos regimos. Al surgir la DGB, al empezar a instalar bibliotecas, tratar de llegar a los lugares más lejanos, y aquí ya tener esta biblioteca, en 1985 es que se incorpora a este sistema, en el cual desde entonces es con el que nos regimos, en la misma normatividad que se tiene en todo México. Al empezar a buscar las curiosidades entre tantos archivos de tantos años, encontré datos curiosos. El 23 de agosto del 85 se tiene registrado que la cantidad de libros, que el acervo con el que se contaba, 3.113. Es una buena biblioteca. En el 87 ya son 3.572. Recordemos que ahí ya se había incorporado la DGB y esto es por dotación que mandó por parte de la DGB. Por ahí más o menos de 1998 vemos que tiene 12.157, un aumento ya muy considerable. Y si, no sé si hacer tómbola, ¿qué cantidad de libros creen que tenemos actualmente? En el último inventario que realizamos en septiembre del año pasado, ¿cuál sería su estimación? Un poquito menos. ¿Alguien más? Ya andamos un poquito más cerca, pero es un poquito menos. Recuerden que en el 98 eran 12.157. Actualmente tenemos 21.649. También debo aclarar que hubo un periodo en el cual tuvimos que hacer lo que llamamos descarte, porque había ya muchos libros en muy mal estado y que en realidad ya no se consultaban. Se tuvieron que desechar mucho material, siguiendo el procedimiento que se marca por la DGB. Aquí no es de que no me gustó y lo voy a tirar, no. La biblioteca ha tenido 3 lugares. Lo que antes llamábamos correo, que ahorita está el registro civil, me parece, ¿verdad? Ahí estuvo por mucho tiempo. Después pasó a la Casa de la Cultura. Cuando se restauró el edificio, porque se iba a instalar la Casa de la Cultura junto con la biblioteca, en un principio empezó a funcionar casi solo la biblioteca, no había muchas actividades, apenas se estaba empezando a armar lo que era la Casa de la Cultura. Estoy hablando como del año 1993. Y de ese año a 1998, el dato que les di de la cantidad de libros de 12.157, ya no cabíamos en la biblioteca, en la Casa de la Cultura, y la Casa de la Cultura para esa fecha también ya ocupaba más salones, porque ya tenía más talleres. Era necesario reubicarnos. Y la reubicación es a donde nos encontramos ahorita, que en un principio solamente contábamos con la planta de abajo. Y ya posteriormente pudimos aprovechar este espacio en el cual ahorita estamos. Y que lo hemos aprovechado muy bien, creo yo. Pero hablar de libros, de lo que está escrito, no refleja realmente lo que es una biblioteca. Por mi experiencia, la biblioteca se cuenta también por sus usuarios, sus visitantes, las actividades que tenemos para ofrecer. Puedo decir con orgullo que esta biblioteca ha sido pionera en muchas cosas aquí en la región. Por ejemplo, allá en 1993 se tuvo videoteca. Pocas bibliotecas públicas llegaron a tenerla. Aquí contamos con ella. Luego surgieron clases de cómputo.
en el cual se tenía una maestra específica para niños. Estoy hablando también de 1993. Posteriormente ya se instalaron los módulos de servicios digitales, que se empezaban a poner según la cantidad de usuarios que se tenía. Mandaban nada más 6 máquinas. Yo tuve la oportunidad de presentar qué era lo que ocurría en el módulo de servicios digitales que teníamos aquí en esta biblioteca en Guadalajara, en unas reuniones que tuvimos. Después de esas reuniones nos mandan otras 6 máquinas porque las que teníamos eran insuficientes. A mí me pareció algo normal, pero después por los comentarios de quienes vinieron a instalar, que venían de México, empieza uno a darse cuenta de datos. Ellos se sorprendían de por qué nos mandaban 6 máquinas más, cuando a lo mucho lo que volvían a mandar eran 3. Allí me di cuenta el impacto que tiene a veces esos números, esas estadísticas, y el que nosotros como bibliotecarios estemos al pendiente de los comentarios de los usuarios, de las necesidades de los usuarios. No limitarnos solamente a ofrecer lo que viene marcado por ley, porque cada comunidad tiene necesidades muy distintas. Y yo he visto que esta biblioteca se ha vuelto un refugio para muchos niños, niños que están deseosos de sentirse escuchados, de decirles que ellos pueden. Eso no lo vemos reflejado en los números. Eso solamente los que trabajamos aquí lo sabemos. Y los que se acercan a veces aquí con nosotros y llegan a escuchar. La biblioteca no solo es resguardar información, conocimiento, lecturas. Resguardamos vivencias, recuerdos, emociones, sentimientos. Y el día de hoy, hablando de sentimientos, también pensaba si era adecuado festejar, porque bien sabemos que hemos tenido pérdidas fuertes. Tan solo, yo voy a mencionar las 2 más recientes. Alguien muy allegado a la biblioteca, a los libros, que escribió libros sobre la historia de San Juan, Ramberto Hernández Padilla, que hace poco también se nos adelantó en el camino, y el día de hoy tocó despedir a un gran servidor público que desde sus funciones hizo mucho por San Juan. Y yo creo que en honor a ellos es que también debemos festejar, porque San Juan sigue vivo, porque ellos aportaron con su trabajo algo a nuestra ciudad. Y sin ir más allá, quiero agradecerles a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí. Me siento bendecida. A todos ustedes les conozco y muchas gracias. También aquí a todos los compañeros que me están acompañando el día de hoy y a mis compañeros de batalla que se encuentran ahorita allá atrás. Muchísimas gracias. Pues sí, así como dice la licenciada Marta, de verdad que debemos de celebrar, de verdad que debemos de sentirnos orgullosos de que tenemos una biblioteca que está en nuestras manos y que tenemos a este equipo tan capacitado aquí ayudándonos todos los días. Bueno, pues ahora queremos cederle la palabra a la licenciada Marisol Padilla Gutiérrez, en representación de nuestro presidente, el ciudadano Alejandro, que no pudo acompañarnos. Pues bueno, queremos también escuchar de su boca esta celebración de la biblioteca Dr. Pedro de Alba. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por cuestiones que todos ellos ya conocen, el presidente municipal no pudo acompañarlos, pero me pidió en esta ocasión que les rindiera unas palabras y te extendiera
tu felicitación, licenciada Marta, por todo este trabajo que estás realizando a lo largo de tantos años, que la realidad es que San Juan no fuera lo mismo sin estos 60 años de una biblioteca. Como tú lo mencionas, son muchos años, no tantos, quizás sí, podemos decirlo, de aprendizaje, de cultura, de investigación, de jóvenes, nosotros que nos hemos acercado, ahora sí que cuántos hemos estado aquí, cuántas generaciones han pasado en 60 años. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí tenemos una historia en esta biblioteca, pero creo que también, como lo mencionas, esa parte sensible de ustedes, el acercarse a los niños, el acercarse a esa parte humana, que a veces no es simplemente venir a hacer una tarea, hacer una actividad, sino a veces lo que expresan esos niños en ese momento de estar haciendo esa actividad. Creo que ustedes han hecho una labor importante en San Juan. A veces, desgraciadamente, en estos eventos es cuando se da uno cuenta a veces lo importante que es todos los que están detrás de un trabajo, ¿no? Tus compañeros, ahorita estaba platicando con varios, la mayoría tienen varios años ya trabajando. Entonces creo que es una manera de dar también y de apoyar a una ciudad, ¿no? Esta manera de dar cultura, de dar investigación, de dar interés a los niños y a los jóvenes, de que sigan investigando. Quizás ahorita con tanta información en redes sociales se ha perdido eso, ¿no? El acercarse a una biblioteca quizás les puede resultar aburrido, desinterés para los niños, pero te voy a declarar, yo soy una fanática de lectora y entonces puedo decir que realmente las personas que nos hemos adentrado a la lectura podemos descubrir grandes cosas que no lo puedes hacer ni siquiera a lo mejor leyendo un libro digitalmente, ¿no? Yo creo que el hecho de leer un libro, de hojearlo, de olerlo hasta un libro, es muy diferente la sensación de sentirlo, ¿no? De impactar lo que te hace ese libro en cada persona, ¿no? Yo creo que puedes leer un libro y la imagen, el mensaje que te deja ese libro a cada persona es diferente. Les digo que la lectura te desconecta de la realidad y te permite hacer una imaginación, una idea diferente y desconectarte de este mundo para crear una historia diferente y adentrarte a ese libro, ¿no? A ese libro que estás leyendo. Entonces yo creo que si nosotros tuviéramos la capacidad de realmente leer, ahora sí que la mayoría de las personas, ahora sí que lecturas que nos adentren, que nos llenen, realmente nos cambiaría. Yo creo que es un acompañamiento en la vida el tener un libro, ¿no? Un libro cerca, porque te da una mentalidad diferente. A veces también decíamos que quizás te da una cuestión, a lo mejor un tema de un mejor léxico, te amplía más la información, pero realmente no. Yo creo que es lo que te deja ese mensaje, ¿no? De cada libro. Yo creo que no me queda más que felicitarte, licenciada, por este trabajo, a tus compañeros, y desearle que no sean 60 años, que sean muchos más, a pesar de cómo va creciendo y va evolucionando el mundo. Yo creo que no podemos olvidar lo que realmente es la esencia de una biblioteca y sigue evolucionando, pero no dejar lo que es la verdadera esencia, ¿no? Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, licenciada Marisol. Y de verdad que sí es muy importante tener de compañía un libro, y no es que forje un mejor léxico, sino que forja un mejor carácter. Sí, que gracias a estos libros, a todas las enseñanzas que vienen detrás de ellos, y que cada quien, ¿no?, va eligiendo como que su tipo de libro favorito, sus historias, es donde forjamos este carácter. Y bueno, pues le vamos a pedir también a la regidora de Cultura, a la licenciada Lorena Herrera, que nos regale unas palabras, por favor. Claro que no teníamos que dejarlo pasar. Muchas gracias. Me dicen que sin micrófono. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues yo antes de venir me venía recordando las historias que hemos vivido todos en esta biblioteca. Y entre la plática le marqué a una de mis compañeras regidoras, a Kelín de la Torre, y me mencionó, dice, fue mi padre quien hizo la inauguración de esta biblioteca. Entonces imagínense la historia que guardan estas paredes, aunque han tenido varios recintos. Pues decirles que son 60 años que su trabajo
han educado y forjado a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de San Juan de los Lagos. Y sin duda también a los adultos, porque todos hemos venido por algún libro. Y como dijo acá Pepe, ya lo regresó. Entonces, pues muchas felicidades, Marta, a todo tu equipo, y aquí está una parte del acervo cultural de nuestra ciudad. Muchas gracias a todos los que han formado parte de esta historia. Sé que los que están presentes y algunos que a lo mejor están viendo esta transmisión, otros que ya se fueron, pero que en estas galerías habrá más de algún libro escrito por algún sanjuanense. Muchas gracias, y que sean los primeros 60 años de historia de la Biblioteca Dr. Pedro de Alba. Felicidades, Marta. Muchísimas gracias, regidora. Y bueno, pues también queremos pedirle al regidor Jorge Luis Gutiérrez que nos dé sus palabras, por favor, que empecemos a celebrar desde ahorita estos 60 años. Gracias. Gracias. Pues antes que nada, felicitarte nuevamente a ti y a tu equipo. Ahorita en la poquita plática que tuve ahí antes de estar aquí, me di cuenta o nos damos cuenta que creo que eres la más trabajadora, más antigua de aquí en estos 60 años. Es curioso saber que tienes 31 años y vemos todos tus compañeros de equipo de trabajo que también te siguen con 20, 25, y esto habla de tu compromiso en primera instancia y de que les has sabido transmitir a todo tu equipo ese compromiso con la educación, con el saber leer, con todas las generaciones que por aquí han pasado. Sin duda alguna, ver cómo esto ha crecido de tener 3,000 libros a tener 20 y tantos mil libros, pues habla del trabajo y del compromiso y del desempeño tanto tuyo como todo tu equipo. Pero también hay que ser un poquito énfasis en saber que esto no hubiera sido posible sin tu liderazgo. Como regidores y compañeros de los que estamos aquí, trajimos un pequeño presente, unos libros, para que tú los regales a quien creas conveniente. ¿Por qué escogimos este libro? Platicábamos sobre qué libro comprar o traer. Yo en lo personal sugerí El Alquimista porque fue un libro que yo leí de pequeño, un momento que me encontraba perdido en mi adolescencia, en mi juventud. No sabías a veces el norte, entonces leer este libro a mí me dio mucha directriz de saber que nunca debemos dejar de luchar por nuestros sueños, que los sueños se cumplen y que cuando uno trabaja, como el libro lo dice, el universo completo conspira para que todo se lleve a cabo. Pues felicidades a ti y al gran equipo que diriges, y pues gracias a todos los aquí presentes, que sigan sumándose a la lectura, sigamos inculcando esta lectura a los más pequeños, porque pues muchos o la mayoría somos papás, y pues que nos gustaría ver que nuestros hijos crecieran y que fueran buenas personas. Y sin duda alguna la lectura nos ayuda a inspirarnos y a ser mejores personas cada día. Muchas gracias y muchas felicidades. Muy bien, pues ahora sí que yo les voy a pedir una vez más que le brindemos un fuerte aplauso a los bibliotecarios que están aquí con nosotros, que están todos los días listos para ayudarnos. Así que fuerte ese aplauso para los bibliotecarios que están al pie del cañón con nosotros. Muy bien, y si están de acuerdo conmigo, pues pasamos ahora sí a hacer el corte de listón. Con estilo, con estilo. Quiero aclarar que este corte de listón es algo simbólico para iniciar los festejos, porque no solamente va a ser el día de hoy. Cada mes iremos teniendo diferentes eventos, porque 60 años no es cualquier cosa. Entonces, esto es algo simbólico para decir que iniciamos los festejos por los 60 años del aniversario de esta biblioteca. Y la idea es que los eventos no sean solamente aquí, llevarlos a diferentes partes de la ciudad o en escuelas, porque la biblioteca no es solo estos muros. La biblioteca es más, llegamos más lejos. Muy bien, yo quiero que al ratito nos comentes un poquito más de estos eventos porque se ve que van a estar muy buenos. Y bueno,
Si me ayudan, por favor, les contamos. 3, 2, 1. Y así comenzamos con esta celebración de los 60 años de la Biblioteca Pública Dr. Pedro de Alba. De verdad que qué bonito poder ser parte de este momento. Y ahora Muy bien, bueno, vamos a acomodar acá nuestro desorden. Y mientras tanto, bueno, pues aprovecho yo para comentarles de lo que sigue. Tenemos el día de hoy una conferencia a cargo de Fernando Rafael Villaseñor Ulloa, licenciado en Historia, maestro en Bibliotecología y doctor en Educación, narrador, actor, bibliotecario y promotor cultural. Actualmente es el jefe de la Unidad de Bibliotecas de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Programa Nacional Salas de Lectura desde el 2005. Autor de libros, de los libros, a ver si me sale bien, Chapalicum Mare y Antología de cuentos para la narración oral de personas con discapacidad visual. Aparte, aparece en antologías de cuento en Argentina, Chile, Estados Unidos y México. Es director artístico de Para Contarte Mejor, narradores orales con discapacidad visual desde el 2016. Director artístico de la UTG Teatro desde el 2005. Y coordinador del programa Megalectura de la Secretaría de Cultura de Jalisco desde el 2020. Así que les voy a pedir un fuerte aplauso, por favor, para recibir aquí en la biblioteca a Fernando Rafael Villaseñor Ulloa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle muy especialmente a Marta, que pensó en mí para estar en esta tarde con todos ustedes. Bueno, y como se dieron cuenta, mi primera formación fue historiador. Cuando me dijeron que viniera a San Juan de los Lagos, tardé como 2 segundos en contestarle porque estábamos platicando por WhatsApp y porque no traía mis lentes para decirle que sí. No me lo pensé 2 veces. Les platico porque yo estudié historia en la década de 1990 y en ese tiempo pues no había redes sociales, el internet se estaba inventando y faltaban muchas cosas que hoy son cotidianas en el mundo. Los celulares pues no los conocíamos. Todo era parte de la ciencia ficción. Y en ese tiempo, en los años 90, conocí a Jean Meyer, que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado hablar de él, el gran historiador que tiene mucho conocimiento sobre esta región del mundo y sobre todo sobre el movimiento cristero. Y me acuerdo que en aquel tiempo se daban las conferencias con filminas o negativos, que ustedes se acordarán que era una máquina que hacía mucho ruido. Y lo fuimos a ver en la ciudad de Guadalajara. Yo estudié en la antigua Facultad de Filosofía y Letras. Ahí se estudiaba la carrera de Historia, antes de que existieran los campus que hoy conocemos de la universidad. Y ya ayer, estando ahí, de pronto alguien le preguntó, yo no me atreví a preguntarle nada, me impactaba la figura de aquel señorón. Oiga, ¿por qué se quedó en México? Él ya tenía en aquel tiempo muchos años viviendo en México. Y Jean Meyer respondió, por la Virgen de San Juan de los Lagos. Imagínense nada más. Y luego alguien más dijo, oiga, entonces ¿es usted muy religioso? No, no soy religioso. Entonces, la Virgen de San Juan, dice, me cambió. Él es francés y dice que él había tenido la oportunidad de haber estado en Notre Dame estudiando los exvotos. Los exvotos son lo que nosotros conocemos como milagros que ponemos de pronto en las imágenes o en los centros ceremoniales y de culto, sobre todo católicos. Y de pronto alguien le dijo, oye, ¿ya fuiste a México? Porque Jean Meyer decía, no hay lugar en Europa que tenga más exvotos que Notre Dame. Y alguien le dijo, ¿ya fuiste a México? Pues no, te recomiendo que vayas a México y que visites San Juan de los Lagos. Y entonces pues él no se la creía y vino a San Juan de los Lagos. Y estando en San Juan de los Lagos, él pidió ver los exvotos y pues vio por ahí una tela llena y dijo, no, sigue habiendo más allá el Notre Dame. Y de pronto el sacristán de aquel momento le decía, ¿quiere ver más? Se asustó. Dijo que sí,
Y dice que cuando pusieron el tercer cofre lleno de exvotos ante su cara, decidió quedarse a vivir en México, porque él pensó que nunca iba a terminar de desentrañar los secretos que este mágico lugar del mundo, San Juan de los Lagos, le había abierto. Imagínense qué cosa más maravillosa. Pero hoy les quiero hablar de algo que nos rodea, de la invención más maravillosa que tiene afortunadamente la humanidad, y que, bueno, ustedes se darán cuenta, pues son los libros, y que han tenido la oportunidad de pronto de aparecer y de darnos una forma distinta de pensar. Hace rato, cuando entré aquí al piso de arriba, tuve la oportunidad de estar husmeando, yo soy bibliotecario también, como buen bibliotecario, en los estantes, y de inmediato me topé con la República de Platón. La República de Platón se escribió en el siglo IV antes de Cristo. Si no tuviéramos nosotros esta memoria llamada libros, nunca hubiéramos sabido qué es Platón y nunca habríamos accedido a lo que es la explicación de su república. Pero bueno, como los buenos cuentos, esto pasó y comenzó hace mucho tiempo. ¿Cómo comenzó? ¿Han oído hablar de los petroglifos? Aquí en Jalisco hay muchas cosas de esas. Petroglifos, tal cual, quiere decir grabado en piedra, ¿verdad? Petro, que viene de Petra, que es piedra, y glifos, que quiere decir escritura. Si lo trajéramos literalmente sería escribir en piedra, pero muy probablemente lo que vemos aquí son cosas que tienen que ver más con lo simbólico y con lo religioso que con puntos y comas, ¿verdad? Muchas de las grandes culturas de la humanidad, y no tan grandes, hicieron petroglifos. Estos que ven aquí se encuentran en Jalisco. Se ven muy blancos y muy bonitos, la verdad es que no son así. La verdad es que cuando uno va a ver petroglifos, para que salgan así bonitos en la foto, se lleva uno un gis, hace polvito el gis, sopla sobre los lugares donde ya está excavado y logramos estas maravillas y estos milagros. Lo malo con los petroglifos en Jalisco es que la gran mayoría, esto está en la región de la Laguna de Chapala, es que la gran mayoría están a cielo abierto, y si tienen miles de años de haber sido utilizados, desafortunadamente, ¿qué creen que ocurre? Pues empiezan a perderse, ¿verdad? Empiezan a borrarse debido a la erosión. Así que ojalá algún día las autoridades nos hagan caso y les pongan aunque sea un techo ahí donde se encuentran, ¿verdad? Entonces, les platico, el petroglifo, esta forma de manifestarse, que es la primera forma gráfica, o que podríamos decir la primera forma escrita en la cual el ser humano se manifestó, tiene muy poquito tiempo, 37,000 años. Tiene nada más el petroglifo más antiguo, que son los petroglifos de Parnamité, por allá en Australia. Ya verán que por ahí hay cosas un tanto extrañas. Muchos de los europeos dicen, oye, pero ¿por qué no inventamos los europeos los petroglifos? Pues porque no era su momento, ¿verdad? No era su tiempo. Después de los petroglifos lógicamente es una forma más sencilla de trabajar, es una forma más sencilla de dejar por ahí algo en evidencia, porque solamente con una piedra podemos tallar otra, y después de mucho duro y dale, logramos una incisión, aunque no es sencillo. Quien ha tenido la oportunidad de trabajar la piedra sabrá que llega a ser complicado y cansado, o probablemente pues nuestras manos ya no están acostumbradas a eso. Una vez que en muchas regiones del planeta pasamos los petroglifos, evolucionamos al siguiente paso. Y el siguiente paso son las pinturas rupestres. Y hay una cosa que también les tengo que mencionar. Lógicamente, en el continente americano, entre más al sur estamos, los petroglifos y las pinturas y todas estas manifestaciones son más jóvenes, ¿verdad? Entre más al norte estamos, son más viejas. Salvo la situación esta de la isla de Pascua, que todavía no se explica a nadie. Todo lo demás, entre más al sur estamos, es más joven, ¿no? Y entre más al norte es más viejo, porque existe una teoría que dice que los seres humanos, Homo sapiens, como ustedes y yo, cruzamos el estrecho de Bering y de Asia pasamos al continente americano, ¿verdad? Incluso sabemos que aquí no se ha encontrado otro tipo de homínidos más que Homo sapiens, ¿no? Cuando en África, incluso en Europa, ha habido de otro tipo. Bueno, las pinturas rupestres, yo creo que todos las conocen. Son las famosas pinturas que existen en las cavernas, ¿no? Petroglifos ya les mostré, tenemos en Jalisco, pinturas rupestres no. Pero en México tenemos, y las más grandes y hermosas que se puedan imaginar, aunque no tan viejas como las que están en Europa. A lo mejor a ustedes les suena esto. La Capilla Sixtina, ¿verdad? Dicen unos, de la prehistoria, ¿no? Que son las cuevas o las pinturas rupestres de Altamira en España, donde podemos ver los famosos bisontes. Yo creo que si vamos a Europa, ni en los zoológicos hay bisontes ya.
¿verdad? Tristemente se extinguieron por ahí en las cuevas. Existe también el testimonio de algunas jirafas y leones, fauna que mucha gente ya no tuvo la oportunidad, no tendremos la oportunidad de conocerlas más que en los libros de historia, desafortunadamente, ¿verdad? Aquí tenemos otra de las más famosas pinturas rupestres. Bueno, la primera tiene una antigüedad de 25,000 años. Si se fijan, 10,000 años antes había el hombre empezado a crear rayaduras en la piedra y 10,000 años nos tardamos en hacer esto, en tener la oportunidad de utilizar los pigmentos naturales, que no son cosa sencilla, porque muchas veces se despintan muy rápidamente y hay que estar a prueba y error para ver qué es lo que funciona, qué es lo que me da un buen tono. Y aparte, muchas de estas cuevas que tienen pinturas rupestres están totalmente a oscuras, muy parecido a lo que es un cenote de allá de Yucatán o de la zona maya. Para pintar había que meter algo y estarse iluminando. Imagínense ustedes nada más qué cosa más compleja. Lo que quiere decir entonces, nos exponen los antropólogos, que era una forma en la cual los seres humanos trataban de lograr algo, trataban de comunicarse con alguien en el más allá. A lo mejor todavía no le ponían el nombre, ¿no? Todavía no sabían si era un dios o qué era, pero sabían que tenían que dejar una forma de comunión y de comunicación. Esta es otra de las pinturas rupestres muy famosas. Está en Francia, es la cueva de las Croix, no sé pronunciar en francés, pero se escribe la Croisée, algo así, ¿verdad? Y como pueden ver, pues ahí tenemos un caballo. La cosa esa negra, grandota, es un caballo, ¿verdad? Lógicamente no piensen en las dimensiones que tiene un caballo en la actualidad, pero sí, para su momento, llegaba a ser una pieza de fauna bastante grande, y por ahí está acompañado de algunos otros animales también un poquito más pequeños. Dicen por ahí que era algo muy parecido a lo que nosotros conoceríamos en la actualidad como las vacas. Y estos son las cuevas que tenemos, bueno, las pinturas rupestres que tenemos en Baja California, aquí en México. Déjenme platicarles que yo soy maestro. Y de pronto, por ahí siempre he tenido chicos a los que les gusta el fútbol. Y bueno, ya se dieron cuenta, les platicaba que las de Altamira en España tienen 25,000 años, las de la Croix Francia también tienen más o menos la misma edad, pero las que tenemos aquí en México no llegan a una edad tan sorprendente, tienen nada más 3,000 años, tienen mucha distancia entre unas y otras. Y entonces, cuando he tenido la oportunidad de mostrarle estas situaciones, esta imagen sobre todo a mis alumnos de licenciatura, me decían: profe, es que ahí vi a uno del Atlas. ¿De cuándo es esta imagen? Dije, esta tiene 10,000 años. Y me dijeron: profe, ya sé qué es ahí, ¿qué? ¿Sí se da cuenta que ahí hay unas Chivas? Sí, es la vez que el Atlas fue campeón ganándole a las Chivas, allá a mediados del siglo pasado. No lo había pensado, pero a partir de ahí lo volvemos parte del show, ¿verdad? Dije, bueno, no creo que tenga tanto el campeonato del Atlas, pero está bien usada la imaginación, ¿verdad? A diferencia de las otras pinturas rupestres, las que están aquí en México no se encuentran en cuevas totalmente oscuras, sino que se encuentran en salientes. Esto es, en pedazos que sí están tapados de buena parte de lo que es el sol, el viento y el agua, pero sí llega a entrar de manera indirecta la luz del sol, lo que vuelve un poco más sencillo de trabajar. Por allá en Oaxaca también hay unas pinturas rupestres muy cerca de la ciudad de Oaxaca, muy grandes, y muy imponentes. Yo no les entiendo nada, pero ahí cada vez que he ido me dicen: no, mira, aquí se puede ver la cabeza del caimán. Y yo pregunté: ¿y dónde hay caimanes aquí? No hay, y eso es lo más sorprendente. Bueno, cosas que pasan en Oaxaca y en México, ya ven. Después de esto, después de las pinturas rupestres, la humanidad da un salto, un brinco, no sé cómo llamarle, algo gigantesco, porque nos pasamos a lo que va a ser la escritura cuneiforme, que a lo mejor ustedes ya conocen, ¿no? Las famosas tablas de arcilla, a las cuales se les hacía una incisión, y esa incisión quedaba, una vez que se secaba, impresa. Yo siempre les he dicho a mis alumnos también, imagínense que ustedes viven en la antigua Mesopotamia. Esto pasó en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y el Éufrates. Es un lugar muy tranquilo en la actualidad, se llama Irak e Irán. Esos lugares, ahí se inventó la escritura cuneiforme. Bueno, en ese lugar tan maravilloso hicieron esto. Si ustedes hubieran sido, o si hubiéramos sido nosotros alumnos en aquel tiempo, imagínate que te dejaban 3 planas para la casa, pues ibas como el pípila, ¿no? Con tus tablillas de arcilla. ¿Qué había ahí? Bueno, existía la posibilidad de que por primera vez cada carácter que está ahí
correspondiera a un sonido emitido por la boca. Todavía no se le llama letras a esto. A esto, cada uno de esas rayitas era un sonido. Incluso podía ser lo que conocemos como una onomatopeya. Una onomatopeya, ustedes saben, es un grito o imitar los sonidos que hay en la naturaleza. Por ejemplo, ahorita escucho las campanas y digo, la onomatopeya de las campanas es talán, talán. A lo mejor ahí dice talán, talán, ¿verdad? En estos hermosos textos cuneiformes. Una cosa que nos permitió, ya que existió esta manera de escribir de los mesopotamios y los sumerios, fue que por primera vez llegara hasta nuestras manos la ley. ¿Cómo es que las personas, cuando tenían la posibilidad de vivir en sociedad, se gobernaban? Y era a través de la ley. Esto que ven aquí es el afamado Código de Hammurabi. ¿Se acuerdan de él? Que aquí en México de pronto lo decimos, es que es la ley del talión. ¿Por qué? Porque es el Código de Hammurabi. Quien ha leído el Código de Hammurabi, saben que es la cosa más cruel del universo, ¿verdad? De pronto uno escucha ojo por ojo y diente por diente, y eso es lo más blandito que dice. Yo creo que nos dicen eso porque es lo único que uno se atreve a decir, pero dice cosas como que si le ponchaste el ojo a tu vecino, tu obligación es recibir en castigo que te ponchen el ojo, o si puedes pagar, que no te lo ponchen a ti, sino que se lo ponchen a uno de tus hijos. O sea, imagínense, se puede medio, ¿cómo decirlo? Medio negociar ahí para que yo no sea el dañado, pero que el dañado sea mi hijo. Y si existía eso en la ley es porque ocurría de manera muy segura, ¿verdad? Y les digo, afortunadamente, pues ya sabemos qué dicen estas tablas. Con esto, con esta escritura cuneiforme, se hacen los primeros compendios que posteriormente se convertirían en bibliotecas. De pronto, es cierto, mucho de lo que se escribía aquí eran los famosos títulos de propiedad, porque es lo que interesaba. Eran las cuentas, cuánto le deben al rey, cuánto es que la nación que está enfrente nos robó, o cuánto es lo que le debemos a esa nación. Y aparte, déjenme les platico, no cualquier persona tenía el privilegio de aprender a leer, mucho menos a escribir. Ahorita les voy a platicar más de eso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo un poquito más grande para que se vea que al parecer es muy sencillo. Muy sencillo de ver, de leer debe ser la cosa más complicada del planeta. Bueno, ya que pasamos a esta primera forma en la cual un sonido era equivalente a uno o a varios caracteres, el ser humano volvió a evolucionar y nos fuimos hasta lo que conocemos como los papiros, que a lo mejor ustedes conocen porque en Egipto es donde más se utilizó. Para hacer un papiro, lo que se hacía para ellos era muy sencillo. Hay una planta que crecía en el Nilo llamada papiro, a la cual pues había que cortar, había que desenrollarla. La planta tenía la virtud de que era como una hoja enrollada, se ponía a secar, se le echaba algo muy parecido a la cal y luego se podía escribir sobre ella. Esto que ven aquí es el libro de los muertos. Quiero pensar que más de alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de escuchar, de hablar acerca del libro de los muertos, porque tiene que ver con la cosmogonía de los egipcios. ¿Cómo es que debería un cuerpo de ser tratado en cuanto tuviera a bien fallecer la persona? Y después, todos los ritos que se le tienen que hacer, que se tienen que invocar para que la persona pase a el reino que le va a corresponder dependiendo de su estatus social, porque acuérdense que los egipcios no eran iguales. Tú te morías y eras de una clase y te ibas a un lugar, y si eras de otra clase te ibas a otro, ¿verdad? Tristemente. Todo eso viene aquí explicado en el libro de los muertos. Les mentiría si les digo que sé qué diablos dice ahí. Yo sé leer la palabra Cleopatra, pero no la puse ahí porque dije, me voy a ver muy sangrón diciéndoles, ahí dice Cleopatra, pero no. Sí la puse, bueno, no sé. La iba a quitar, bueno, ahí dice Cleopatra. Pero bueno, aquí hay otra forma de hacerlo. Lógicamente, este es un tipo de escritura pictográfica en la cual cada uno de los caracteres equivale ahora sí a lo que nosotros conoceríamos como una letra. En la anterior, los caracteres, uno o un cúmulo, equivalían a un sonido. Aquí ya un carácter equivale a una letra. Pero imagínense, pintar el gallo, el caracol, y si tú te llamabas, no sé,
Nabucodonosor, de aquí que escribías tu nombre, pues ya te morías y no dejabas la herencia a los que seguían atrás de ti, ¿verdad? Era muy complicado, sin embargo, pues también fue una forma en la cual llegó hasta nosotros el conocimiento, afortunadamente, entre ese conocimiento, el contenido de libros de los muertos. Ahora me acordé, en alguna ocasión había un prehistoriador llamado Federico Solórzano Barreto, fue mi maestro en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay un museo en Guadalajara que se llama Museo de Paleontología Federico Solórzano Barreto. Bueno, él tenía en su casa una réplica de la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta era una piedra tal cual, donde venía grabado en idioma egipcio, en griego y en copto, lo mismo, una ley. Y un buen día, los franceses, que eran como los gringos de hace algunos siglos, invadieron, también como los gringos lo hacen hoy, ya ven cómo son, invadieron lo que hoy conocemos como Egipto, se robaron muchas piezas arqueológicas, entre ellas la piedra de Rosetta, y por allá en Francia un hombre llamado Champollion, cuando se dio cuenta que lo que decía en copto era lo mismo que decía en griego, dijo, bingo, entonces lo que está en egipcio tiene que ser lo mismo, y se puso a encontrarle el significado a cada una de las letras. Imagínense nada más qué maravilla, un ratero que por fin hizo las cosas bien, ¿no? Y no quedó por ahí la cosa escondida o dinamitada, sino estaríamos con la enorme ignorancia en la actualidad aún de qué querían decir todas estas cosas que los egipcios nos dejaron. Después viene ahora sí que un brinco monumental hacia lo que es la escritura fenicia. Si se dan cuenta, pues andamos por todo el mundo, ¿verdad? No está todo en Europa. Andamos ahorita en África, ahora vamos a estar en Asia, ¿verdad? Con los fenicios. Si observamos, esto es la escritura fenicia, se van a dar cuenta que se parece mucho a la escritura griega de 5 o 6 siglos antes de nuestra era, pero mucho. ¿Por qué? Porque ya empezaba a tratar de dejar de que fuera un dibujo cada letra. El problema con los egipcios era eso, cada letra era un dibujo y tardabas horas dibujando, pero aquí cada una de las letras, cada uno de esos dibujos llegó a su mínima expresión. Entonces los griegos lo ven y dicen, venga para acá, ¿verdad? Miren nada más qué maravilla. Ahí ellos también utilizaban de pronto materiales como el papiro, que no se quedó siendo de forma exclusiva parte de lo que usaban los egipcios. Además, algunas otras naciones usaban, además del papiro, cuero de animales para escribir, ¿no? Ustedes saben que aquí en México, por ejemplo, cuando llegan los españoles, teníamos una cosa llamada códice. El códice era una cosa muy similar a los papiros, y muchas veces los códices eran de piel de venado, aunque también se hacían muy abundantemente de amate, que es precisamente el trabajo que se hacía con la raíz de algunas plantas y con los troncos de algunas plantas, que daban como resultado un papel muy ligero y durador. Bueno, los libros, fíjese qué cosa, cuando ya empiezan a nacer como parte de algo que se tiene que transportar, cuando ya no son algo que se tiene que almacenar, sino que